Muy buenas tardes a todos. Feliz instante santo. Gracias, bendiciones para todos. Es un honor compartir la enseñanza del curso. Vamos a estar leyendo el capítulo 13, Helen y Bill, del libro La ausencia de felicidad, de San Kenneth Wapnick. Y para ello vamos a comenzar con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Infinitas gracias a todos. Un honor compartir. Camino de vuelta a casa. Santa Mónica Rodríguez, Santa Livia Pachuamba, Santa Yaya Besa, gracias, bendiciones para todos. Capítulo 13, la relación de Helen con un curso de milagros. Santa Ángeles sucedeme, feliz instante santo, amada maestra, igualmente. Es ciertamente difícil describir la relación de Helen con un curso de milagros. Huelga decir que este suscitaba una tremenda ansiedad en ella, que ella peleó a capa y espada con él mismo y eligió determinantemente al final no practicar sus enseñanzas, aunque también no practicar sus enseñanzas también era para ella dolorosamente cierto. No obstante, quedaba esa parte de su mente, la cual tenía sumo interés en el curso y en lo que sucediese con éste. De hecho, parte de la incomodidad de ella provenía no solo de su acostumbrado miedo del mensaje del curso y de su autor, sino también de una percepción más que justificada de que el curso no se estaba ubicando en su hogar adecuado y que no estaba llegando a su verdadera audiencia. Por ejemplo, el primer artículo que se publicó sobre un curso de milagros estaba designado para aparecer con la aprobación de Helen en 1977 en una revista de la nueva era llamada Psychic. Helen estaba obstinada, sin embargo, en que no se habría de escribir acerca de un curso de milagros en una revista la cual ella consideraba que tuviese un título tan indigno. Luego Bill propuso el nombre New Realities, un ajuste más adecuado, cuyo cambio estuvo de acuerdo el editor y dueño de editorial, James Bolen. De modo que durante este periodo había una especie de aspecto maternal en la relación de Helen con el curso, durante el cual ella velaba por su nacimiento e infancia con el mismo cuidado e interés que una madre tiene por su hijo. Recuerdo que un día, poco tiempo después de la publicación del curso, estábamos discutiendo el inevitable proceso de popularización y distorsión que ya estaba comenzando a ocurrir.
Helen bajó la cabeza entre sus manos, murmurando quejumbrosamente: mi pobre curso, mi pobre curso. Ciertamente ella no quería decir con esto que un curso en milagros fuese suyo, pero su aseveración sí reflejaba la misma preocupación que una madre sentiría por un hijo cuya vida pareciese abandonar el camino recto. Nosotros ya sabemos de aplicar el curso de milagros que las preocupaciones también son imposibles. Lo que parecía estar pasando es que todavía no estaban queriendo dejarle todas las situaciones a Jesús, ¿verdad? Y nosotros simplemente entregamos todas estas creencias de que algo pueda estar fuera de nuestro control, porque ni siquiera vamos a intentar controlar algo por nuestra cuenta. Al admitir claramente a sí misma y a otros su incapacidad para integrar la enseñanza en su propia vida, el ego de Helen tenía poca tolerancia de la actitud hipócrita de otros, que creían que entendían y dominaban el profundo mensaje del curso, y de quienes presentaban sus inspiradas enseñanzas de una manera superficial. Al creer, como hemos visto, que un curso de milagros era para unos cuantos que podrían realmente entender su mensaje e integrar sus enseñanzas en sus vidas exitosamente, Helen conocía la gran dificultad que el material le presentaría al mundo. Esto también está claro que no corresponde con lo que Jesús nos dice. El material es para todos y no es algo difícil de acoger si no nos resistimos a ello. Estaba claro para ella que los temerosos egos de las personas tratarían de evitar la aceptación del radical mensaje de perdón y de verdad del curso. Por consiguiente, a Helen le afligía ser testigo de lo que estaba ocurriendo con el curso en los primeritos años de su publicación. Sin embargo, por otra parte, como hemos visto, ella no estaba dispuesta a asumir un papel de liderato espiritual. Bueno, como vemos, lo que nos enseña Jesús es que aunque parezca que los hermanos se resisten a acoger la enseñanza espiritual del curso, nosotros, como maestros, alumnos dedicados, tampoco podemos hacer eso real, ¿verdad? Tenemos que ver a todos los hermanos como si ya hubiesen elegido que la enseñanza es para ellos, que la enseñanza del Espíritu Santo que se muestra en el curso es para ellos, como si ya hubiesen elegido que la expiación es para ellos. Mas a pesar del tremendo nivel de miedo que la llevaba a aferrarse tenazmente al sistema de pensamiento del ego y al odio de sí misma al no ser capaz de elegir nuevamente a favor de Dios en lugar del ego, la integridad subyacente de Helen le permitía mantenerse fiel al curso y a la función de ella, aunque fuese a su propia manera ladeada. Recuerden el pájaro azul gris del sueño anterior de Helen. Pájaro azul gris. Lo tenemos en el capítulo 3, donde están los sueños. Vamos a ver si lo encontramos fácilmente. En un principio parece que no. Miraremos en el índice. El pájaro azul gris. Porque puede que no venga con ese título. Hay algunos que vienen como sueño 1, sueño 2, capítulo 3, el camino hacia un curso de milagros, los sueños.
O sea, aquí no vienen listados. Página 56, donde estábamos. Primero es el caballero. La gallina y la olla. El cachorro. El conejo. El sueño 1. El sueño 2. La bruja ángel. El registrador. Pues no lo veo listado, hermanos milagrosos. Está aquí, por supuesto, pero pareciera que no lo encuentro. Santa Helen, ¿tú recuerdas dónde estaba el sueño del pájaro azul gris en el libro? Viene en el índice. Pues no lo he encontrado. ¿Tú me harías el favor de buscarlo? Tenemos el otro ahí. Mientras sigo leyendo. Gracias. Muchas gracias a todos. El ego de Helen era tal que ella siempre tenía que ocupar el centro del escenario. Su personalidad dominante y absorbente hacía prácticamente imposible que las personas en su presencia no tuviesen una fuerte reacción, ya fuera positiva o negativa hacia ella. Ella no era una persona a quien los demás podían ignorar fácilmente. Parte de la mente de Helen se daba cuenta de que tal situación respecto a un curso de milagros habría sido un desastre, pues hubiese cambiado el centro de interés de las personas del maestro interior hacia una figura externa, un proceso de especialismo directamente antitético al mensaje de igualdad y de unidad del curso. ¿Cuál es el que quieres? El pájaro azul, gris azul. Azul gris. La 2325 y a la 407. 23-25, o sea que el índice que tú dices está detrás. Es que es un índice de temas, Uh-huh. de nombres, de temas. Gracias. 23-25 y 23-25. en la 407. Vale, es que entonces es antes del capítulo 3, no está dentro de los sueños. Como tal, que es lo que viene en el índice que está antes. El pájaro azul gris aparece en el cielo, capítulo 1, el cielo y Helen, gracias, en la introducción. Él solo lloraba su desventura. El pájaro azul gris. Lo vamos a leer porque hace tiempo que nos ha venido a la mente repetidamente. Lo vamos a recordar. La narración comienza con la línea «Érase una vez un pájaro azul», lo cual es solo prácticamente cierto. Perdón, es solo parcialmente cierto. Sería más adecuado decir «Érase una vez un pájaro quien le decía a todo el mundo que era un pájaro azul». A decir verdad, era gris. Dado que esto era perfectamente obvio, las personas tenían la impresión de que el pájaro estaba algo confundido, pero este no era el caso en absoluto. Tal parece que el pájaro vivía en la época de la Guerra Civil Americana, la cual a menudo llamaban la guerra entre los azules y los grises. Él estaba especialmente interesado en el desenlace final, pero no tenía manera alguna de predecir qué lado ganaría.
y por eso sentía que era más seguro prepararse para cualquier eventualidad. Siendo un pájaro gris, razonaba él, lo mejor que puedo hacer es adoptar la posición de que soy azul. Luego, si los grises ganan, dirán, ese pájaro es gris, aun cuando él insiste en que es azul, ya que es realmente gris. ¿Qué importa lo que él cree que es? No le haremos daño. Por otra parte, si los azules ganan, dirán, este pájaro gris evidentemente cree que es azul, ya que cree que lo es, ¿qué importa lo que realmente sea? No le haremos daño. Mientras tanto, el pájaro estaba viviendo en un árbol seco y podrido, completamente sin hojas, debido a las interminables batallas. Las ramas estaban quebradas, las raíces estaban resecas y el tronco se inclinaba peligrosamente. Era, sin embargo, el único árbol que quedaba en pie después de tantos años de guerra. Así que el pájaro no sabía a dónde ir más. ¿A dónde más ir? Para poder mantener su equilibrio en el árbol, el pájaro se vio obligado a reclinarse progresivamente en la dirección opuesta para compensar la declinación de las ramas. Con el paso del tiempo, él se volvió bastante torcido. Tanto así que ya no podría ser capaz de mantenerse en equilibrio en un árbol recto, incluso si algún día pudiese encontrar uno. Esto, sin embargo, no le preocupaba demasiado, puesto que sus oportunidades de encontrar un árbol recto eran bastante remotas. Lo que realmente le molestaba eran ciertos elementos contradictorios en toda la situación, los cuales se encontraban muy difíciles de reconciliar. Reconocía que cuando un pájaro está en dificultad, se aleja volando. Mas había allí un pájaro quien, a pesar de sus difíciles condiciones de vida, no solo no se había alejado volando, sino que ni siquiera había tratado de hacerlo. Era posible, pensaba, que en realidad no fuese un pájaro en absoluto. Esto, por supuesto, explicaría por qué no se hubiese alejado volando. Pero también significaría que nadie podría considerar seriamente su problema básico como primordialmente una dificultad en percibir el color, lo cual habría de dejarlo tan pobremente equipado para lidiar con la paz como con la guerra. Quizás, afortunadamente, bajo las circunstancias, él tenía que admitir, como un pájaro práctico, que arreglárselas para vivir la guerra de principio a fin era probablemente lo más que él podía manejar. Ejércitos de ambos lados aparecían de la nada, destruyéndose unos a otros debajo del árbol. La tierra empapada de sangre temblaba debajo de ellos, y el ruido era ensordecedor. Probablemente no tenían conciencia del pájaro y de su árbol, pero los efectos en ambos eran devastadores. Sabiendo que posiblemente el árbol no podía durar mucho más tiempo, no tenía sentido alguno el preocuparse por lo que sería de él, en una paz hipotética. La forma de Helen de lidiar con su crisis de identidad, ahora ya nos lo dice San Kenneth Wapnick esto, con su crisis de identidad azul-gris, Dios, ego, era esencialmente aceptar el conflicto como real, negar el lado espiritual que la conectaba con Dios y de algún modo salir adelante con el asunto de la supervivencia de su ego en un campo de batalla, empapado de sangre, de un mundo en el cual ella sabía que finalmente no había esperanza.
El árbol podrido en el cual vivía el pájaro representaba el concepto del yo de Helen, y el estado frágil de la vida del árbol, página 25, reflejaba la propia percibida vulnerabilidad de Helen al vivir en el mundo. El hecho de que el pájaro se torciera en sus intentos de compensar la inclinación del árbol sugería el reconocimiento de Helen de que sus propios intentos por ajustarse a su situación de vida tal como ella la percibía también estaban torcidos y eran bastante inadecuados. Como un curso de milagros habría de enseñar posteriormente, no hay salida de un dilema así, a menos que el conflicto básico se traiga a la conciencia y se cuestione. Y era a este cuestionar a lo que Helen le temía, pues él mismo significaba el final de su mundo tal como ella lo conocía, un miedo al cual retornaremos en un capítulo posterior. Así pues, todas sus defensas estaban destinadas a mantener este conflicto fuera de su conciencia y a mantener seguro a su yo egoísta. Ciertamente, como se mencionara antes, la vida de Helen se caracterizaba desde su temprana niñez por el conflicto de estos dos yos, simbolizados en la tan ambivalente naturaleza de su relación con Dios y con Jesús, sin mencionar su relación con la Iglesia Católica Romana. El siguiente capítulo presenta una sinopsis de estos primeros años y pone de relieve la búsqueda de Dios efectuada por Helen. Nos quedamos también con la idea de que en un campo de batalla no se puede vivir en paz, solo se pueden encontrar treguas temporales, parciales. Por eso ser azul o ser gris nunca será nuestro objetivo, ¿verdad? Sino dejar de creernos que somos un pajarito o un cuerpo humano. Somos espíritu inmortal. En un matadero, con un mundo regado de sangre, no se puede ser feliz. Por eso la única manera de ser feliz en este mundo es siendo conscientes de que no estamos en él. Volvemos a repetir la parte donde mencionaba lo del pájaro gris, azul-gris. Mas a pesar del tremendo nivel de miedo que la llevaba a aferrarse tenazmente al sistema de pensamiento del ego y al odio de sí misma al no ser capaz de elegir nuevamente a favor de Dios en lugar del ego, la integridad subyacente de Helen le permitía mantenerse fiel al curso y a la función de ella, aunque fuese a su propia manera ladeada. Recuerden el pájaro azul-gris del sueño anterior de Helen. El ego de Helen era tal que ella siempre tenía que ocupar el centro del escenario. Su personalidad dominante y absorbente hacía prácticamente imposible que las personas en su presencia no tuviesen una fuerte reacción, ya fuera positiva o negativa hacia ella. Ella no era una persona a quien los demás podían ignorar fácilmente. Parte de la mente de Helen se daba cuenta de que tal situación respecto a un curso de milagros habría sido un desastre, pues hubiese cambiado el centro de interés de las personas, del maestro interior, hacia una figura externa, un proceso de especialismo directamente antitético al mensaje de igualdad y de unidad del curso. Ella siempre tuvo claro que la figura central del curso era Jesús o el Espíritu Santo, y tanto ella como Bill eran fieles a la posición de no asumir el papel de gurú. En un nivel, yo creo que ellos sabían que estaban estableciendo un ejemplo para otros que inevitablemente les seguirían. Ciertamente, ya han surgido algunas personas y éstas le han dado paso a la tentación de establecerse como figuras de gurú. Bueno, como vemos, estos comentarios son de San Kenneth Wapnick al respecto y lo vamos a utilizar todo para sanar realmente.
Para empezar, creo que a veces puede ser muy útil hacer una reflexión sobre cómo se manifestaba Jesús en el mundo. Si anduviéramos con Jesús al lado, ciertamente podríamos decir que Jesús era un gurú, ¿no es así? Porque él se reconocía como el Hijo de Dios, santo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque el que se aúna al Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y ahí ya no hay ningún miedo para manifestar la verdad. Luego, por eso se nos da el papel de maestros de Dios. Y todos vamos a ser gurús de la verdad, que no es más que decir, te la traigo aquí, te la hago explícita. Y lo que podemos ver claramente es que lo que tenían Santa Helen y San William con respecto al curso era miedo. Si no, habrían llevado a cabo su papel, no solo como escribas, sino como maestros, mostrando el curso, enseñándoselo a todas partes. Porque los que hemos renunciado a creer que sabemos algo por nuestra cuenta se nos lleva a estar en continua conexión, comunicación con los hermanos, de aquí para allá, ahora haz esto, ahora haz lo otro, para dar a conocer el curso por todas las vías posibles, ¿verdad? Para que todos tengan la oportunidad de integrarlo como lo estamos integrando nosotros, los maestros de Dios, a medida que lo enseñamos. Gracias. Así pues, puesto que no parecía posible que ella permaneciese implicada con el curso sin su ego, yo creo que en otro nivel ella decidió apartarse del camino del curso, en lugar de contaminarlo con la necesidad de su ego de dominar. Bueno, esto no deja de ser una locura, como vemos. O sea, que Santa Helen decidiera alejarse del curso en vez de perdonar, cuando no nos impide nada perdonar, pues no dejó de ser la locura que Santa Helen eligió. Que nosotros ya la vemos sana, plena e íntegra y completamente resplandeciente en el amor de Dios, por supuesto, pero no es el ejemplo que vamos a dar nosotros. Si yo le dejo a Jesús que me inspire, Jesús me dice, tú compartes el curso, como lo leo continuadamente, porque la mejor manera de aprenderlo es enseñándolo. Y se nos lleva a dar, a compartir la verdad. ¿Qué vamos a estar haciendo durante todo el día? Compartiendo la felicidad que somos de las maneras en que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick, su deterioro final, físico y emocional, fue la expresión última de que ella se salió de en medio. Claramente, para parafrasear una línea del curso que ya he citado, tema 2, 4, 5, párrafo 5 del 4 al 5, este no era el más alto nivel del cual ella era capaz para la solución de un problema. Sin embargo, era el más alto nivel del cual ella era capaz entonces. Estamos hablando del capítulo 2, el punto 4, capítulo 2, la separación y la expiación, el 4, la curación y la liberación del miedo, el párrafo 5. El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, será expresada inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Esto no quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. Esto no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación de que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que ese es el más alto nivel de comunicación de que es capaz ahora. Vamos a ver, esto también tiene que entenderse correctamente, hermanos milagrosos, y esto es una enseñanza para nosotros. Yo comparto lo que yo quiero aprender.
Yo lo que aprendo con Jesús en el curso de milagros es que tú no tienes ningún tipo de hándicap, ningún tipo de impedimento que te impida perdonar todo ahora. Y que además ese sea tu objetivo, perdonar todo continuamente y siempre centrándote en ahora. ¿Cómo estás ahora? ¿Te sientes guiado? ¿Te sientes inspirado? ¿Sientes que Dios obra a través de ti? ¿Sabes que todo tendrá un desenlace feliz porque estás fuera del campo de batalla? Bien, estás obrando milagros, estás llevando a cabo tu papel. Que no, que hay la más ligera molestia, que hay un pensamiento del ego que está entronándose porque tú le estás invitando a que lo haga en el altar de tu mente, en el foco de tu atención, pues te paras y lo perdonas. No hay nada más que hacer. Por lo tanto, no nos vale la idea de que no seamos capaces más que como obradores de milagros que ayudan a un hermano que no se cree capaz. Pero yo, que soy el obrador de milagros, sí que lo sé. Fijaos que aquí cuando Jesús nos los pone para una mente que obra el milagro para aquel que todavía no sabe quién es y dónde está, que es el que necesita el milagro. Pero yo, como maestra de Dios, ya tengo clarísimo, que aunque yo a veces pueda necesitar, yo aspecto de la mente, pueda necesitar corrección porque me equivoque y me tire al campo de batalla de nuevo, sé positivamente, y este es el mensaje que de verdad tendría que llegar alto y claro de todos hacia todos, que puedo perdonar siempre. Y eso significa que me puedo salir del campo de batalla solo con que lo decida, porque mi papel es decidirlo. Todo lo demás se me da. Pero si yo no tomo, si no me hago cargo, si no me hago responsable de la parte que me corresponde, pues no se podrá obrar a través de mí, que era lo que parecía ser que Santa Helen estaba haciendo. Ella parecía estar negándose a perdonar, insistiendo en que no podía, en que no lo iba a hacer. Y bueno, pues si esa fue su decisión, ¿qué pueden hacer los demás? Verla en la luz y seguir diciéndole que claro que puede. No os quepa duda de esto también, ¿eh? Otra cosa es que el Espíritu Santo se lo va a decir en las formas en que los que estén a su alrededor, los hermanos milagrosos, se dejen, que se les inspire, porque nuestro papel es siempre decir, claro que puedes, hermano, solo hay que elegir ahora. Mira, así, ¿qué te parece? Mira cómo lo hago yo. Mira cómo lo hago yo. ¿Verdad? Porque es con el ejemplo como vamos a predicar primero, siempre. ¿No? Ya hemos visto cómo Helen no podía evitar el sentirse amargamente resentida con el curso. Vemos este tipo de expresiones, que son las que para un obrador de milagros no tendrían que tener sentido, ¿verdad? Santa Helen no podía evitar sentirse amargamente resentida con el curso. ¿Cómo no lo iba a poder evitar? Como le lleva diciendo Jesús todo el trabajo del curso. Por supuesto que lo puedes evitar. Puedes elegir cambiar todos los pensamientos que te causan dolor. Es una de las lecciones del curso, ¿verdad? Sobre el cual una parte de su mente creía que había destruido su muy prometedora carrera profesional. Ni podía ella refrenar fácilmente la ira hacia Jesús por lo que percibía como el no haber cumplido las promesas que él le había hecho. Mas en otro lugar de su mente, ella pudo mantenerse fiel a lo que consideraba que había sido la obra de su vida y a Jesús, a quien amaba más que a ningún otro. Por lo tanto, hasta el final, de la mejor forma que pudo, que en realidad quiso, podríamos decir, y además, bueno, ella se dejó llevar por el ego, porque nuestro papel no termina hasta que Dios no lo diga, hasta que Dios no dé el último paso, ¿verdad? Helen demostró una admirable integridad en la preservación de la pureza de un curso de milagros y de su papel
con respecto a este. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por hoy para daros también tiempo y espacio para que reflexionemos todos sobre lo que hemos leído. Pidamos guía si nos queda alguna duda y veamos qué nos dice Jesús al respecto. ¿Es posible vivir sin miedo? Por supuesto que sí. Santa Mónica Cárdenas, Santa María del Carmen, Villaseñor, Santa Livia, Pa Juanba, Gembe, gracias, Santa Ángeles UCDM, San Pep, Santa Babasi, Babasa, Vilón, gracias, bendiciones para todos. Abrazo enorme igualmente. Santa Ángeles, gracias infinitas igualmente, una bendición todo. Hoy estaremos con Santa Gloria Esperanza Gutiérrez. Tendría que ver la confirmación de su horario entre 6 y 7, si se puede a las 6, será a las 6, si no a las 7. En Maestras de Dios haremos una conexión. Gracias, bendiciones.